8 mineros del carbón negro entraron en la mina Sunset durante la huelga de 1978 y nunca salieron. Sus fiambreras y cascos se encontraron en la entrada, pero el pozo de la mina se selló en cuestión de horas. No hubo intentos de rescate. No hubo investigaciones. No hubo explicaciones. Durante 25 años, sus familias exigieron respuestas hasta que los inspectores de minas descubrieron pruebas que implicaban a las más altas esferas del gobierno. Lo que encontraron te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder. 12 de septiembre de 2003. 10:15 de la mañana. El inspector federal de minas Robert Chen estaba llevando a cabo una evaluación de seguridad rutinaria de la mina abandonada Sunset cuando su radar de penetración en el suelo detectó algo que no debería haber existido. Según los registros oficiales de 1978, la mina se había derrumbado por completo, aplastando todo lo que había en su interior sin posibilidad de recuperación. Pero las imágenes del radar mostraban un sistema de túneles perfectamente intacto con lo que parecía ser una cámara sellada deliberadamente y oculta detrás de una pared de hormigón. El descubrimiento contradecía todo lo que Chen sabía sobre accidentes mineros y fallos estructurales. Tras 15 años investigando desastres mineros, era capaz de reconocer la diferencia entre derrumbes naturales e intervención humana. No se trataba de un colapso geológico, sino de un ocultamiento sistemático. Cuando el equipo de perforación de Chen atravesó la barrera sellada, el aire a presión escapó con un silbido que resonó en el pozo minero abandonado. Las lecturas de la calidad del aire eran imposibles, una atmósfera perfectamente conservada, sin signos del gas metano o los humos tóxicos que deberían haberse acumulado durante 25 años de aislamiento sellado. Cuando Chen bajó su cámara de fibra óptica a la cámara oculta, lo que vio le heló la sangre. 8 cadáveres perfectamente conservados, dispuestos en formación de ejecución contra la pared del fondo. Su equipo minero estaba intacto, sus insignias sindicales aún prendidas en las camisas de trabajo, sus rostros congelados en expresiones de desafío más que de miedo. Pero no fueron los cadáveres los que derribaron la conspiración del gobierno. Fueron los contenedores impermeables esparcidos por la cámara, llenos de documentos federales que probaban que estos hombres no habían muerto en ningún accidente minero. Habían sido asesinados. Los archivos clasificados revelaban la Operación Sunset, una conspiración conjunta del FBI y la empresa para eliminar a los líderes sindicales durante la huelga del carbón de 1978. Los memorandos internos detallaban la vigilancia de los 8 mineros, los planes para su asesinato y la coordinación entre las agencias federales y la seguridad de la empresa carbonífera para simular un falso accidente minero que enterrara las pruebas para siempre. Chen miró fijamente las fotografías que mostraban a los 8 mineros entrando en la mina el 15 de marzo de 1978, llevando cámaras y equipos de medición de la calidad del aire. Habían ido a documentar las infracciones de seguridad que podrían obligar a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeros mineros. En cambio, habían caído en una trampa que se había estado preparando durante 25 años. El memorándum federal, con fecha del 14 de marzo de 1978, estaba firmado por el subdirector del FBI Harold Morrison, agitadores comunistas identificados para su eliminación permanente. Cooperación de la empresa asegurada. Escenario del accidente aprobado. Sin supervivientes. Samuel Washington, Robert Johnson, Marcus Williams, David Thompson, James Brown, Charles Miller, Thomas Davis y William Jackson, 8 hombres que creían en la seguridad de los trabajadores, la solidaridad sindical y el derecho a organizarse sin miedo. 8 hombres que habían sido asesinados sistemáticamente por su propio gobierno por atreverse a exigir que las empresas carboníferas protegieran la vida de los mineros. La inspección rutinaria de Chen había descubierto algo más que los peligros de una mina abandonada. Había descubierto pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos había estado asesinando sistemáticamente a trabajadores estadounidenses, utilizando asociaciones corporativas para eliminar a los organizadores sindicales que amenazaban los márgenes de beneficio. Las fiambreras encontradas en la entrada de la mina en 1978 no habían sido abandonadas por mineros que huían. Habían sido colocadas como accesorios en una escena del crimen montada para ocultar un asesinato en masa. Las pruebas reales, los cadáveres, los documentos, las pruebas de los programas de asesinato federales, habían sido selladas tras muros de hormigón donde se suponía que nadie las encontraría. Durante 25 años, 8 familias habían llorado la muerte de sus maridos y padres, que creían que habían fallecido en un trágico accidente.
Ahora Robertson tenía pruebas que demostrarían que sus seres queridos habían sido asesinados por las mismas agencias gubernamentales que habían jurado proteger a los trabajadores estadounidenses. El silencio que había ocultado el asesinato sistemático de trabajadores estaba a punto de romperse gracias a una tecnología capaz de ver a través de muros de hormigón y décadas de mentiras. 1 de marzo de 1978. 2 semanas antes de que 8 hombres murieran por creer en la seguridad de los trabajadores. Samuel Washington estaba sentado a la mesa de su cocina en Beckley, Virginia Occidental, revisando cuidadosamente los informes de infracciones de seguridad mientras sus 4 hijos hacían los deberes a su alrededor. A sus 34 años, este veterano de la Guerra de Corea había visto suficientes muertes en guerras extranjeras como para comprender que los mineros del carbón estadounidenses no debían arriesgar sus vidas por los beneficios de las empresas. Como organizador sindical del sindicato United Mine Workers Local 1759, Samuel había dedicado su vida a garantizar que los mineros volvieran a casa sanos y salvos con sus familias cada noche. «Papá, ¿por qué tienes que luchar contra la empresa minera?», le preguntó su hija menor, María, de 8 años, levantando la vista de sus deberes de aritmética. La respuesta de Samuel reflejaba la claridad moral que lo había convertido en un líder natural entre los 400 trabajadores de la mina Sunset. Porque todos los mineros merecen respirar aire limpio y trabajar sin miedo, cariño. No es pedir demasiado. Al final de la calle, Robert, Big Bob, Johnson estudiaba libros de derecho a la luz de una lámpara después de terminar su turno como presidente del Comité de Seguridad de la mina Sunset. A sus 28 años, este gigante bondadoso medía 2 metros y podía mover montañas de carbón, pero su verdadera fuerza provenía de su capacidad para unir a los mineros más allá de las barreras raciales en torno a su compromiso común con la seguridad en el trabajo. Bob soñaba con convertirse en abogado laboralista y luchar por los trabajadores que no podían defenderse por sí mismos. Los 8 hombres que pronto morirían juntos habían formado una insólita hermandad en las peligrosas profundidades de la mina Sunset. Marcus Williams, el hijo del predicador que dirigía círculos de oración antes de cada turno, recordaba a sus compañeros mineros que protegerse unos a otros era tanto un deber sindical como una vocación cristiana. David Thompson, el recién casado de 26 años que planeaba abrir un taller mecánico después de ahorrar suficiente dinero, representaba a la generación más joven de mineros que se negaba a aceptar que los accidentes laborales fueran simplemente parte del trabajo. James, Jimmy, Brown, de 39 años, el mayor del grupo, había trabajado en la mina Sunset durante 18 años y había sido mentor de mineros más jóvenes, como el poeta Charles Miller, que escribía versos sobre la dignidad de los trabajadores y la hermandad forjada en la oscuridad a cientos de metros bajo tierra. Thomas Deves gestionaba el fondo de huelga local con meticuloso cuidado, consciente de que cada dólar donado por familias en dificultades representaba la esperanza de unas mejores condiciones laborales. William, Willie, Jackson, un exmilitar, organizó la defensa de la comunidad contra las fuerzas de seguridad de la empresa, que cada vez se parecían más a un ejército de ocupación. Lo que hacía que estos 8 hombres fueran peligrosos para los intereses de las empresas y el gobierno no era su talento individual, sino su poder colectivo para inspirar a otros mineros a exigir dignidad humana básica en el lugar de trabajo. Habían logrado organizar equipos de trabajo integrados en una región donde las tensiones raciales solían dividir a los trabajadores. Habían convencido a los mineros de arriesgar sus puestos de trabajo por medidas de seguridad que beneficiarían a todos. Habían transformado la mina Sunset de un lugar donde los trabajadores temían expresarse a un lugar de trabajo donde la solidaridad prevalecía sobre la intimidación. Los ejecutivos de la empresa carbonífera y los agentes federales que vigilaban sus actividades comprendieron que estos 8 hombres representaban una amenaza existencial para el sistema de explotación de los trabajadores, que generaba enormes beneficios. Los informes de seguridad de Samuel Washington documentaban infracciones que podían costar a la empresa millones en multas. Los conocimientos jurídicos de Big Bob Johnson ayudaron a los mineros a presentar con éxito reclamaciones contra las condiciones de trabajo peligrosas. Los círculos de oración de Marcus Williams crearon vínculos espirituales que fortalecieron la solidaridad sindical. Sus esposas comprendían los riesgos a los que se enfrentaban sus maridos cada día, tanto por los derrumbes como por las represalias de la empresa. Dorothy Washington trabajaba turnos dobles como auxiliar de hospital para mantener a la familia durante las huelgas. Betty Johnson se dedicaba a lavar ropa para pagar los libros de texto de la Facultad de Derecho de Bob. Estas mujeres sabían que sus maridos luchaban por algo más que el salario, luchaban por el derecho de las familias trabajadoras a vivir con dignidad y esperanza.
Pero en marzo de 1978, Samuel, Bob, Marcus, David, Jimmy, Charles, Thomas y Willie aún creían que vivían en un país donde organizarse por la seguridad de los trabajadores era un derecho protegido y no un delito capital. Creían que su gobierno protegería a los organizadores sindicales en lugar de asesinarlos. Creían que los ejecutivos de las empresas negociarían de buena fe en lugar de coordinar sus asesinatos. Estos 8 hombres eran todo lo que Estados Unidos decía valorar: padres trabajadores, veteranos militares, líderes comunitarios practicantes y ciudadanos que creían en la justicia para las familias trabajadoras. Su único delito fue negarse a aceptar que los mineros debían morir para proteger los beneficios de las empresas carboníferas. En 2 semanas, su fe en la democracia estadounidense les costaría la vida. 15 de marzo de 1978. 7:30 de la mañana. Samuel Washington se ajustó la linterna frontal mientras los 8 mineros se reunían en la entrada sellada de la mina Sunset, con el aliento visible en el frío aire matutino de Virginia Occidental. La huelga nacional del carbón llevaba 9 días, con 160,000 mineros del sindicato United Mine Workers exigiendo protecciones básicas de seguridad y prestaciones sanitarias. Pero la misión de hoy no era hacer piquetes, sino reunir pruebas que pudieran salvar la vida de los mineros. Recordad, lo documentamos todo, dijo Samuel a sus 7 compañeros mientras preparaban sus cámaras y equipos de medición de la calidad del aire. Ventilación insegura, daños estructurales, cualquier cosa que demuestre que la empresa ha estado recortando gastos en materia de seguridad. Estas pruebas llegarán a los reguladores federales, independientemente de si la huelga termina o no. El plan era sencillo y peligroso. Entrar en la mina supuestamente cerrada a través del pozo de mantenimiento, fotografiar las infracciones de seguridad que los ejecutivos de la empresa habían estado ocultando a los inspectores y salir con pruebas de que Sunset Mining Corporation estaba obligando a los trabajadores a trabajar en condiciones mortales para maximizar los beneficios. Lo que los 8 hombres no sabían era que el FBI llevaba semanas vigilando las reuniones del sindicato. Robert, Big Bob, Johnson llevaba el pesado monitor de calidad del aire que detectaría los niveles de gas metano y la deficiencia de oxígeno, los asesinos invisibles que se cobraban más vidas de mineros que los derrumbes. Marcus Williams había traído su cámara y su cuaderno, listo para documentar las infracciones con el mismo cuidado metódico que ponía en organizar círculos de oración. David Thompson, el más joven del grupo, llevaba el equipo de respaldo y hacía de vigía mientras sus compañeros sindicales mayores reunían pruebas. La entrada de mantenimiento estaba exactamente donde los ingenieros del sindicato habían dicho que estaría, un estrecho pozo que pasaba por alto la entrada principal sellada por la seguridad de la empresa. Charles Miller, el poeta que escribía versos sobre la dignidad de los trabajadores, había explorado el lugar durante sus horas libres. Thomas Dedes trajo los formularios legales que harían que su documentación fuera admisible en un tribunal federal. Willie, Jackson, con su entrenamiento militar, coordinó su entrada para evitar las patrullas de seguridad de la empresa. A las 7:45 de la mañana, los 8 mineros desaparecieron en la oscuridad de la mina Sunset, llevando consigo linternas, cámaras y la esperanza de que sus pruebas pudieran forzar mejores condiciones de trabajo para todos los mineros de Virginia Occidental. No tenían ni idea de que la noche anterior se habían colocado explosivos en todo el sistema de túneles, ni de que el agente del FBI Harold Morrison estaba coordinando su asesinato desde un puesto de mando a 3 millas de distancia. La trampa llevaba meses preparándose. Los ejecutivos de la empresa habían proporcionado los planos de la mina a los agentes federales. Los guardias de seguridad habían entregado los horarios de las actividades de reconocimiento de los mineros. La vigilancia del gobierno había registrado cada detalle de su plan de documentación. La operación Sunset estaba diseñada para eliminar a 8 líderes sindicales y provocar un accidente minero que disuadiera a otros trabajadores de organizarse en pro de la seguridad. A las 8:45 de la mañana, la primera explosión sacudió el pozo de la mina, derrumbando la entrada de mantenimiento detrás de los 8 mineros. A las 8:47, cargas secundarias sellaron el túnel principal, atrapándolos en una cámara cuidadosamente preparada donde los agentes del gobierno podían controlar su ejecución. A las 8:50, la seguridad de la empresa declaró la mina estructuralmente inestable y estableció un perímetro para impedir los intentos de rescate. La última transmisión de radio de Samuel Washington fue grabada por el equipo de monitoreo del FBI. Las explosiones no fueron accidentales. Se trata de una trampa deliberada. Díganles a nuestras familias que morimos luchando por la seguridad de los trabajadores.
Los 8 mineros se encontraron encerrados en una cámara sin vías de escape, frente a hombres con identificación de agentes federales que habían estado esperando su llegada. Los documentos del FBI recuperados 25 años después revelarían que los mineros fueron torturados para obtener información sobre otros organizadores sindicales antes de ser ejecutados con disparos precisos que no dañaran la estructura de la mina. Sus cámaras y monitores de calidad del aire fueron confiscados como prueba de la infiltración comunista en las minas de carbón estadounidenses. Su documentación sobre las infracciones de seguridad fue destruida por considerarla una amenaza para la seguridad nacional. Sus efectos personales fueron dispuestos de manera que sugirieran que habían muerto en un trágico accidente mientras entraban ilegalmente en una mina peligrosa. A las 10:30 de la mañana, la seguridad de la empresa descubrió sus fiambreras y cascos en la entrada sellada de la mina y se puso inmediatamente en contacto con los medios de comunicación locales para informar de que 8 mineros habían muerto al intentar entrar en una mina cerrada durante una huelga ilegal. La historia que protegería a sus asesinos durante 25 años ya se estaba escribiendo antes de que sus cuerpos hubieran dejado de sangrar. Los 8 hombres que habían entrado en la mina Sunset para proteger a sus compañeros de trabajo se habían topado con un programa federal de asesinatos diseñado para acabar con la organización sindical mediante asesinatos sistemáticos. Su valentía al documentar las infracciones de seguridad de la empresa les había costado la vida, pero sus pruebas permanecerían ocultas en esa cámara sellada durante un cuarto de siglo, a la espera de que la tecnología pudiera finalmente sacar a la luz la verdad sobre el asesinato de trabajadores estadounidenses por parte del gobierno. 15 de marzo de 1978. 11 de la mañana. Dorothy Washington se encontraba frente a la entrada sellada de la mina Sunset, con las manos apoyadas contra la barrera de hormigón que se había vertido sobre el pozo de la mina pocas horas después de la explosión. Su marido Samuel y otros 7 mineros estaban atrapados en algún lugar detrás de toneladas de hormigón y rocas, pero los funcionarios federales de seguridad minera ya habían declarado que las labores de rescate eran imposibles y demasiado peligrosas para intentarlas. Señora, debe comprender que el colapso estructural hace que las operaciones de rescate sean inviables, explicó el director de la Administración de Seguridad y Salud Minera, James Crawford, con un tono que sugería que la conversación ya había terminado. Estos hombres entraron ilegalmente en una mina cerrada durante una huelga. La explosión fue causada por la acumulación de gas metano, sobre la que advertimos cuando se selló la mina. Dorothy conocía a su marido mejor que cualquier burócrata federal. Samuel Washington no corría riesgos innecesarios y, desde luego, no habría llevado a 7 hombres a una trampa mortal. La explosión había sido demasiado conveniente, seguida inmediatamente por barreras de hormigón que impedían cualquier intento de rescate. Algo no cuadraba, pero desafiar a las autoridades federales en la Virginia Occidental de 1978 era como luchar contra la propia montaña. Barry Johnson llegó con las otras esposas, con el rostro reflejando la misma mezcla de dolor y rabia que se siente al ver cómo las autoridades abandonan a tu marido sin intentar rescatarlo. Big Bob era el hombre más fuerte de Beckley, y si alguien podía sobrevivir al derrumbe de una mina, era él. Pero la barrera de hormigón hacía que la supervivencia fuera irrelevante, aunque los hombres estuvieran vivos, el gobierno ya había decidido que no merecía la pena salvarlos. El presidente del sindicato United Mine Workers Local 1759, Frank Martínez, organizó protestas para exigir el rescate federal, pero sus peticiones se encontraron con la resistencia sistemática de todos los niveles del gobierno. El Departamento del Interior apoyó la evaluación de los responsables de seguridad minera. La oficina del gobernador afirmó que los recursos estatales no podían prevalecer sobre la autoridad federal. Las fuerzas del orden locales establecieron un perímetro para impedir que los familiares se acercaran a la mina sellada. Estos hombres murieron porque violaron los protocolos de seguridad durante una huelga ilegal, dijo el sheriff William Hess a los periodistas, leyendo unas declaraciones preparadas que parecían más argumentos del gobierno federal que de las fuerzas del orden locales. No podemos arriesgar más vidas intentando recuperar los cuerpos de una estructura minera inestable. Pero las familias de los mineros no fueron las únicas que hicieron preguntas. Los ingenieros del sindicato que habían trabajado en la mina Sunset durante décadas cuestionaron las afirmaciones oficiales sobre el colapso estructural. Los patrones de la explosión no coincidían con las detonaciones de gas metano. Las barreras de hormigón estaban instaladas profesionalmente con equipos que habrían tardado días en movilizarse. La sincronización de todo, desde la entrada de los mineros hasta el sellado inmediato, sugería una coordinación más que un accidente.
El investigador privado Michael Torres, contratado por el sindicato con donaciones del fondo de huelga, identificó inmediatamente elementos sospechosos en la versión oficial. El pozo de la mina había sido inspeccionado y considerado estable apenas 3 semanas antes. La seguridad de la empresa había estado inusualmente activa en los alrededores del lugar durante los días previos a la explosión. Se había visto a agentes federales en la zona, a pesar de las afirmaciones de que no había personal federal involucrado en las operaciones de la mina. Pero la investigación de Torres terminó abruptamente cuando alguien entró en su oficina y robó todos los archivos relacionados con la mina Sunset. No se llevaron nada más, ni ordenadores, ni dinero en efectivo, ni otros expedientes. Solo todo lo relacionado con los 8 mineros desaparecidos. Torres recibió una llamada anónima a la mañana siguiente. Algunos accidentes no necesitan investigación. Algunas familias deben aprender cuándo dejar de hacer preguntas. Las impugnaciones legales del sindicato se encontraron con obstáculos similares. Los tribunales federales se negaron a ordenar intentos de rescate, citando la evaluación de los funcionarios de seguridad minera de peligro extremo para el personal de rescate. Los tribunales estatales alegaron que no tenían jurisdicción sobre las decisiones federales en materia de seguridad minera. Incluso las organizaciones de derechos civiles vieron bloqueadas sus solicitudes de investigación por alegaciones de implicaciones de seguridad nacional que nunca se explicaron. En abril de 1978, las barreras de hormigón de la mina Sunset se reforzaron con acero adicional y señales de advertencia que declaraban el lugar zona de peligro federal. Los 8 mineros que habían entrado en la mina para documentar las infracciones de seguridad fueron declarados oficialmente muertos por explosión accidental de metano durante una intrusión ilegal. Sus cuerpos fueron catalogados como irrecuperables debido al colapso estructural. Las familias celebraron servicios conmemorativos sin los cuerpos, llorando la muerte de hombres que creían que habían fallecido en un trágico accidente. Dorothy Washington recibió un pequeño pago del seguro y una carta de la empresa minera en la que le expresaban su pésame por su pérdida durante estos tiempos difíciles para la industria minera. A Barry Johnson le ofrecieron un trabajo en la tienda de la empresa, un puesto que le obligaría a dejar de hacer preguntas sobre las labores de rescate. La comunidad que había apoyado la huelga volvió gradualmente al trabajo en condiciones aún más peligrosas que antes. Los 8 hombres que murieron tratando de documentar las violaciones de seguridad se convirtieron en una advertencia sobre los peligros de desafiar a la autoridad durante los conflictos laborales. Su sacrificio fue olvidado, sus pruebas se perdieron y su asesinato quedó oculto bajo el hormigón y la autoridad federal. Durante 25 años, la mina Sunset permanecería sellada, con sus secretos protegidos por agencias gubernamentales que consideraban la seguridad de los trabajadores como una amenaza para la seguridad nacional y la organización sindical como una forma de terrorismo interno. Abril de 1978. Un mes después de que 8 hombres fueran asesinados por organizarse. Dorothy Washington se mudó con sus 4 hijos a Charleston, incapaz de soportar vivir en Beckley, donde cada esquina le recordaba las promesas de Samuel de volver a casa sano y salvo. La pequeña indemnización del seguro no duraría mucho, y las ofertas de trabajo de la empresa minera venían acompañadas de requisitos tácitos para que dejara de hacer preguntas sobre los esfuerzos de rescate que nunca se llevaron a cabo. El mensaje era claro: aceptar la versión del accidente o enfrentarse al exilio económico. La huelga de 1978 fracasó finalmente, y los mineros volvieron al trabajo en condiciones aún más peligrosas que antes. Los beneficios de Sunset Mining Corporation se dispararon tras eliminar a los líderes sindicales que habían exigido medidas de seguridad. Los reguladores federales, alegando restricciones presupuestarias, redujeron las inspecciones de las minas y disminuyeron la aplicación de las normas de seguridad. Los 8 hombres que habían muerto documentando esas infracciones fueron olvidados gradualmente por todos, excepto por sus familias. Betty Johnson aceptó el trabajo en la tienda de la empresa porque no tenía otra opción, y pasaba sus días vendiendo ropa de trabajo y equipo minero a hombres que cuchicheaban sobre el accidente que había matado a su marido. Cada fiambrera y cada casco le recordaban los efectos personales encontrados en la entrada de la mina, accesorios de una escena montada que había convencido a la comunidad de que sus hombres habían muerto por su propia imprudencia. En 1985, las barreras de hormigón de la mina Sunset se habían reforzado 2 veces y se habían rodeado con vallas metálicas coronadas con alambre de púas. Las señales de advertencia declaraban la zona como peligro ambiental federal, citando condiciones geológicas inestables y acumulación de gases tóxicos.
El terreno fue comprado por una empresa ficticia con conexiones con agencias federales, lo que garantizaba que ningún proyecto privado perturbaría jamás las pruebas enterradas. Las familias se adaptaron a su nueva realidad con la resiliencia que las comunidades mineras habían desarrollado a lo largo de generaciones de explotación corporativa. Los niños crecieron creyendo que sus padres habían muerto en un trágico accidente mientras intentaban entrar en una mina peligrosa durante una huelga. La heroica verdad, que 8 hombres habían sacrificado sus vidas documentando violaciones de seguridad para proteger a sus compañeros de trabajo, se perdió entre las narrativas oficiales sobre agitadores sindicales imprudentes. El hijo mayor de Dorothy, Michael, se alistó en el ejército en lugar de seguir los pasos de su padre en las minas. La hija de Betty, Sarah, se convirtió en profesora, decidida a dar a otros niños oportunidades que las familias mineras rara vez disfrutaban. La generación más joven llevaba el nombre de sus padres, pero no su conocimiento de lo que realmente había sucedido en la mina Sunset el 15 de marzo de 1978. Las autoridades locales desalentaron el debate sobre el antiguo accidente minero, alegando que revivir tragedias pasadas era perjudicial para la moral de la comunidad y el desarrollo económico. Los periodistas que indagaron sobre el caso vieron bloqueadas sus solicitudes de información por las leyes federales de privacidad y las regulaciones estatales que protegen los datos mineros privados. La historia que debería haber sacado a la luz el asesinato sistemático de trabajadores nunca traspasó el ámbito de las familias que lo vivieron. Las sedes sindicales conservaban placas conmemorativas en honor a los 8 mineros como hermanos caídos, pero incluso estos homenajes se centraban en su dedicación a la solidaridad entre trabajadores más que en las circunstancias de sus muertes. Las pruebas que habían intentado recopilar, documentación sobre infracciones de seguridad que podrían haber salvado innumerables vidas, se dieron por perdidas en el derrumbe estructural, que, según los informes oficiales, había imposibilitado el rescate. La revolución tecnológica que transformó la seguridad minera en la década de 1990 hizo que el incidente de la mina Sunset pareciera historia antigua. Los avanzados sistemas de ventilación, la monitorización electrónica y los equipos controlados por ordenador redujeron drásticamente los accidentes mineros. Los mineros más jóvenes no podían imaginar las peligrosas condiciones que habían motivado a 8 hombres a arriesgar sus vidas documentando las infracciones. En el año 2000, la mayoría de los residentes de Beckley menores de 40 años nunca habían oído hablar de Samuel Washington, Big Bob Johnson o los otros 6 hombres que habían muerto en la mina Sunset. El monumento de hormigón que marcaba el lugar se había convertido en parte del paisaje, tan permanente y anodino como las montañas que lo rodeaban. Las agencias federales consideraban el caso cerrado definitivamente, las pruebas enterradas para siempre y la verdad silenciada para siempre. Pero el avance tecnológico funciona en ambos sentidos. Los mismos sistemas electrónicos que hicieron más seguras las minas modernas también permitieron ver a través de las barreras de hormigón y detectar anomalías que las generaciones anteriores no podían investigar. Los radares de penetración en el suelo, las imágenes en 3D y los equipos de perforación avanzados pudieron revelar lo que había permanecido oculto durante décadas bajo las señales de advertencia federales y las designaciones de peligro medioambiental. En 2003, cuando las regulaciones federales exigían estudios exhaustivos de las minas abandonadas, la mina Sunset finalmente llamó la atención de un inspector que entendía la diferencia entre accidentes mineros y encubrimiento sistemático. 25 años de silencio estaban a punto de terminar con descubrimientos que revelarían el capítulo más oscuro de la historia laboral estadounidense. 12 de septiembre de 2003. 10:15 de la mañana. El inspector federal de minas Robert Chan había inspeccionado 47 minas abandonadas en los Apalaches, pero las lecturas de su radar de penetración en el suelo en la mina Sunset desafiaban todo lo que sabía sobre colapsos geológicos y fallas estructurales. Los informes oficiales de 1978 describían un colapso total del túnel que hacía que la recuperación fuera imposible y demasiado peligrosa. Sin embargo, las imágenes del radar mostraban cámaras intactas y barreras deliberadas que parecían más una construcción profesional que un derrumbe natural. El equipo de Chen era de última generación, capaz de cartografiar estructuras subterráneas a través de formaciones de hormigón y roca de hasta 15 metros de profundidad. La tecnología que había revolucionado la seguridad minera en la década de 1990 se estaba utilizando ahora para evaluar los sitios abandonados en busca de riesgos medioambientales y potencial de desarrollo. Lo que Chen descubrió en la mina Sunset no era ni contaminación medioambiental ni un colapso natural. El radar reveló una cámara sellada detrás de un muro de hormigón construido profesionalmente a unos 9 metros por debajo de la superficie.
Las lecturas de presión atmosférica eran imposibles, una atmósfera perfectamente conservada sin signos de la acumulación de gas metano que debería haberse acumulado durante 25 años. No se trataba de las secuelas de un accidente minero. Se trataba de un ocultamiento sistemático. Cuando el equipo de perforación de Chen atravesó la barrera de hormigón, el aire a presión escapó con un silbido mecánico que resonó en el pozo minero abandonado. Los sensores de calidad del aire detectaron niveles normales de oxígeno y ausencia de gases tóxicos, condiciones que contradecían todos los informes oficiales sobre por qué las operaciones de rescate habían sido imposibles en 1978. Chen bajó su cámara de fibra óptica por el agujero de la perforación y contempló las imágenes que destrozarían 25 años de mentiras oficiales. 8 cuerpos dispuestos en formación precisa contra la pared de la cámara, con su equipo minero intacto y sus insignias sindicales aún visibles en las camisas de trabajo. Pero estos hombres no habían muerto por una explosión de metano o un derrumbe estructural. Habían sido ejecutados. Los contenedores impermeables esparcidos por la cámara contenían documentos federales que demostraban que Robert Chen estaba ante pruebas de un asesinato sistemático por parte del gobierno. Los archivos de la Operación Sunset detallaban la vigilancia del FBI sobre los organizadores sindicales, la coordinación con la seguridad de la empresa minera y la autorización para la eliminación permanente de los trabajadores que amenazaban los beneficios de la empresa mediante la defensa de la seguridad. El memorándum clasificado, con fecha del 14 de marzo de 1978, estaba firmado por el subdirector del FBI Harold Morrison, 8 sujetos identificados como agitadores comunistas que requieren eliminación inmediata. Se ha asegurado la cooperación de la empresa para simular un accidente. Cámara preparada para una ejecución controlada. No se permitirán intentos de rescate. La cámara de Chen capturó fotografías que los 8 mineros habían tomado antes de su ejecución, imágenes que documentaban violaciones de seguridad que podrían haber salvado innumerables vidas. Sistemas de ventilación inseguros, daños estructurales, acumulación de gases tóxicos y fallos en los equipos que Sunset Mining Corporation había estado ocultando a los reguladores federales. Las pruebas que estos hombres habían intentado preservar con su vida eran precisamente las que la tecnología de Chen había recuperado finalmente. Los efectos personales contaban la historia de hombres que creían estar protegiendo a sus compañeros de trabajo mediante documentación legítima sobre seguridad. El cuaderno de Samuel Washington contenía informes detallados de infracciones escritos con letra cuidadosa. Los libros de derecho de Big Bob Johnson estaban marcados con pasajes sobre los derechos de los trabajadores y las normas de seguridad federales. La cámara de Marcus Williams contenía fotos de condiciones mineras peligrosas que violaban todas las normas federales. Pero fueron las órdenes de ejecución federales las que transformaron un caso de personas desaparecidas en pruebas de terrorismo sistemático del gobierno contra los trabajadores estadounidenses. Los documentos revelaron que la Operación Sunset formaba parte de un programa más amplio dirigido a los organizadores sindicales de múltiples industrias. Mineros del carbón, trabajadores siderúrgicos, trabajadores del automóvil y otros líderes sindicales habían sido asesinados sistemáticamente por agencias federales que colaboraban con socios corporativos para eliminar las amenazas a los márgenes de beneficio. Chen se puso inmediatamente en contacto con los investigadores del Departamento de Justicia y acordonó el lugar como escena del crimen federal. El descubrimiento que revelaría el asesinato de trabajadores estadounidenses por parte del gobierno había permanecido oculto bajo barreras de hormigón y advertencias de peligro medioambiental durante 25 años, a la espera de que la tecnología avanzara lo suficiente como para penetrar en el ocultamiento sistemático. Los 8 mineros que habían entrado en la mina Sunset para documentar las infracciones de seguridad habían sido finalmente encontrados, junto con pruebas de que su gobierno los había asesinado por intentar proteger a sus compañeros de trabajo. El silencio que había protegido a sus asesinos estaba a punto de romperse por unas pruebas que ni el hormigón ni la autoridad federal podían ocultar para siempre. La inspección rutinaria de Robert Chen había descubierto el secreto mejor guardado de la historia laboral estadounidense, que las agencias federales habían estado asesinando sistemáticamente a organizadores sindicales con la cooperación de las empresas y la autorización del gobierno. 15 de octubre de 2003. Sede del Departamento de Justicia, Washington, D.C. Los documentos clasificados recuperados de la mina Sunset revelaban un panorama de terrorismo sistemático por parte del gobierno que llegaba hasta las más altas esferas de las fuerzas del orden federales. La agente especial María Santos, que dirigía la investigación del Departamento de Justicia, llevaba 15 años persiguiendo fraudes corporativos y corrupción gubernamental,
Pero nada la había preparado para las pruebas de que las agencias estadounidenses habían estado asesinando sistemáticamente a organizadores sindicales con la colaboración de las empresas. La Operación Sunset era solo un componente de un programa nacional cuyo nombre en clave era Paz Industrial, diseñado para eliminar a los líderes sindicales que amenazaban los beneficios de las empresas mediante la defensa de la seguridad y la organización de los trabajadores. Los archivos del FBI revelaron que, entre 1975 y 1980, los agentes federales habían coordinado los asesinatos de más de 200 organizadores sindicales en múltiples industrias, utilizando accidentes locales y desapariciones simuladas para ocultar los asesinatos sistemáticos. Las pruebas documentales eran abundantes y condenatorias. El subdirector del FBI, Harold Morrison, había supervisado la coordinación entre las agencias federales y las fuerzas de seguridad corporativas, tratando a los trabajadores estadounidenses como combatientes enemigos en una guerra no declarada contra la organización sindical. Los memorandos internos detallaban los protocolos de neutralización para los líderes sindicales, prestando especial atención a los mineros del carbón debido a su historial de organización militante y solidaridad en el lugar de trabajo. No se trataba de operaciones ilegales ni de incidentes aislados, explicó el agente Santos a los investigadores del Congreso. Se trataba de una política federal oficial aplicada mediante la cooperación entre agencias con la plena autorización de las más altas instancias del gobierno. La operación de la mina Sunset se había planeado durante meses y la vigilancia del FBI identificó a los 8 mineros como objetivos prioritarios, cuya eliminación degradaría significativamente la capacidad de organización sindical en los yacimientos de carbón de Virginia Occidental. Los ejecutivos de la empresa proporcionaron planos de la mina, horarios de seguridad y materiales explosivos para el asesinato, a cambio de lo cual recibieron protección regulatoria federal. El método fue fríamente profesional. Se colocaron explosivos para provocar un derrumbe controlado que atrapara a los mineros en una cámara preparada donde los agentes del FBI pudieran ejecutarlos sin dañar la infraestructura de la mina. Las barreras de hormigón se colocaron inmediatamente para impedir los intentos de rescate y ocultar las pruebas del asesinato sistemático. Los funcionarios federales de seguridad minera bloquearon todos los esfuerzos de recuperación a pesar de saber exactamente dónde se encontraban los cuerpos. Samuel Washington, Robert Johnson, Marcus Williams, David Thompson, James Brown, Charles Miller, Thomas Davis y William Jackson no fueron asesinados por ser agitadores comunistas, sino por documentar infracciones de seguridad que amenazaban los beneficios de las empresas. Sus cámaras contenían pruebas de acumulación de gas metano, daños estructurales y fallos en los equipos que podrían haber dado lugar a multas millonarias y mejoras en la seguridad. La conspiración más amplia involucraba a empresas carboníferas de los Apalaches, corporaciones siderúrgicas de Pensilvania y fabricantes de automóviles de Michigan. Agentes federales proporcionaban servicios de asesinato, mientras que las agencias reguladoras ofrecían protección frente a la aplicación de las normas de seguridad. Los ejecutivos de las empresas financiaban las operaciones a cambio de inmunidad garantizada frente a la persecución federal por infracciones laborales. Las audiencias del Congreso revelaron que los funcionarios del Departamento del Interior conocían el asesinato sistemático de organizadores sindicales y clasificaban las operaciones como cuestiones de seguridad nacional, para evitar la supervisión. El FBI había tratado la organización sindical como terrorismo interno, utilizando el asesinato para romper las huelgas y desalentar la solidaridad de los trabajadores en múltiples industrias. Las organizaciones sindicales internacionales condenaron las revelaciones como prueba de terrorismo de Estado contra los trabajadores estadounidenses. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió que se investigara la violencia sistemática del gobierno contra los ciudadanos que ejercían su derecho a organizarse. Los gobiernos extranjeros expresaron su consternación por el hecho de que la democrática América hubiera estado asesinando sistemáticamente a líderes sindicales mientras afirmaba apoyar los derechos de los trabajadores en todo el mundo. Las detenciones comenzaron de inmediato. Los agentes del FBI que habían participado en las operaciones de asesinato se enfrentaron a cargos federales por asesinato y conspiración. Los ejecutivos de las empresas que habían proporcionado financiación y apoyo logístico fueron acusados en virtud de las leyes contra el crimen organizado. Los funcionarios gubernamentales que habían encubierto las operaciones se enfrentaron a juicios por crímenes contra la humanidad. Harold Morrison, ahora de 73 años y jubilado, fue detenido mientras jugaba al golf en un exclusivo club de campo construido con los beneficios de las empresas que se habían beneficiado de los asesinatos de líderes sindicales.
El director general de Sunset Mining Corporation, William Sterling, se enfrentó a cargos federales por proporcionar materiales y acceso para los asesinatos de trabajadores. El director de seguridad minera, James Crawford, fue acusado de conspiración y obstrucción a la justicia por bloquear los esfuerzos de rescate a sabiendas de que los mineros habían sido ejecutados. Los 8 mineros que habían muerto tratando de proteger a sus compañeros de trabajo finalmente habían sido reivindicados. Su sacrificio había sacado a la luz una conspiración gubernamental que trataba a los trabajadores estadounidenses como obstáculos prescindibles para las ganancias corporativas. Las pruebas que habían recopilado antes de morir, documentación de violaciones de seguridad, finalmente se estaban utilizando para procesar al sistema que los había asesinado por exigir dignidad humana básica en el lugar de trabajo. El silencio que había protegido el asesinato sistemático de trabajadores durante 25 años se había roto gracias a una tecnología capaz de ver a través de las barreras de hormigón y las mentiras federales. Pero la revelación del terrorismo gubernamental contra los trabajadores estadounidenses era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que transformaría la forma en que la nación entendía la relación entre el poder corporativo y la autoridad federal. 15 de marzo de 2005. Tribunal Federal, Charleston, Virginia Occidental. 27 años después del asesinato de 8 mineros por organizarse, se dictaron las sentencias condenatorias en una sala repleta de familias sindicalistas que nunca dejaron de creer que sus seres queridos eran héroes. Harold Morrison, el subdirector del FBI que había coordinado la operación Sunset, no mostró ninguna emoción cuando la jueza Patricia Coleman lo condenó a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato y crímenes contra la humanidad. Estos acusados no solo mataron a 8 mineros del carbón, declaró la jueza Coleman. Intentaron asesinar al movimiento sindical estadounidense atacando a los trabajadores que se atrevieron a exigir protecciones básicas de seguridad. La indemnización por muerte por negligencia de $890 millones concedida a las 8 familias causó conmoción en las salas de juntas de las empresas de todo el país. Sunset Mining Corporation se vio obligada a declararse en quiebra y sus activos fueron liquidados para pagar los daños y perjuicios por el asesinato sistemático de trabajadores. El FBI se sometió a una reestructuración completa, con una nueva supervisión que impedía cualquier coordinación futura con los intereses corporativos en contra de los trabajadores estadounidenses. Dorothy Washington, ahora de 67 años, finalmente supo la verdad sobre el heroico sacrificio de su marido Samuel. El hombre por el que había llorado como víctima de un accidente fue reconocido oficialmente como un mártir que murió protegiendo a sus compañeros mineros de las peligrosas condiciones de trabajo. La indemnización del seguro que apenas había mantenido a su familia fue sustituida por el reconocimiento de que Samuel Washington había sido asesinado por su propio gobierno por exigir la seguridad de los trabajadores. La investigación de Robertson se convirtió en el mayor caso de derechos laborales de la historia de Estados Unidos. Un radar de penetración en el suelo descubrió pruebas similares en otros 17 lugares de los Apalaches, el Medio Oeste y el Sur. Se recuperaron los restos de más de 400 organizadores sindicales, cada uno de los cuales representaba a una familia que había pasado décadas preguntándose qué había sido de sus familiares desaparecidos. La Ley Federal de Protección de los Trabajadores, aprobada por unanimidad por el Congreso, estableció una supervisión independiente de todas las interacciones del gobierno con las organizaciones sindicales. Los ejecutivos de las empresas se enfrentaban a responsabilidades penales por cualquier cooperación con las agencias federales que tuvieran como objetivo a los organizadores sindicales. Se reforzaron las protecciones a los denunciantes para evitar futuros encubrimientos de la violencia del gobierno contra los trabajadores. El emplazamiento de la mina Sunset se transformó en el monumento a los trabajadores estadounidenses, en honor a todos los trabajadores que murieron luchando por la seguridad y la dignidad en el lugar de trabajo. 8 placas de granito, cada una con el nombre de un minero y su afiliación sindical, se erigieron donde antes las barreras de hormigón ocultaban los asesinatos sistemáticos. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinación para los activistas sindicales de todo el mundo. El sindicato United Mine Workers experimentó un renacimiento inspirado en el ejemplo de los 8 mártires. Las empresas carboníferas se vieron obligadas a aceptar normas de seguridad sin precedentes y la supervisión de los trabajadores. Las inspecciones mineras federales aumentaron drásticamente y se concedió a los representantes sindicales acceso a todas las evaluaciones de seguridad. Betty Johnson vivió para ver a su marido Big Bob honrado como un héroe en lugar de llorado como víctima de un accidente. Su hija Sarah, ahora abogada especializada en derechos laborales, representó a las familias de otros trabajadores que habían sido asesinados sistemáticamente por conspiraciones entre el gobierno y las empresas.
Los 8 mineros que habían entrado en la mina Sunset con cámaras y esperanza finalmente habían logrado su misión. Las violaciones de seguridad que documentaron antes de morir dieron lugar a regulaciones federales que salvaron miles de vidas. Su sacrificio puso al descubierto un sistema tan corrupto que asesinaba a los trabajadores estadounidenses por exigir dignidad humana básica. Las barreras de hormigón que habían ocultado sus cuerpos durante 25 años se convirtieron en símbolos de cómo la verdad sobrevive incluso a los intentos más sistemáticos de enterrarla. La tecnología finalmente había penetrado las mentiras del gobierno, pero fue la persistencia de las familias y el coraje de los mineros lo que hizo posible la justicia. Samuel Washington, Robert Johnson, Marcus Williams, David Thompson, James Brown, Charles Miller, Thomas Dedes y William Jackson habían demostrado que la solidaridad de los trabajadores es más fuerte que el poder corporativo, y que la verdad es más duradera que el hormigón. Los 8 mineros que entraron en la mina Sunset en marzo de 1978 demostraron que la solidaridad de los trabajadores es más fuerte que las balas del gobierno y el hormigón de las empresas. Su sacrificio puso al descubierto un sistema tan corrupto que asesinó a ciudadanos estadounidenses por exigir protecciones básicas de seguridad y finalmente transformó ese sistema gracias al poder de la verdad, que ninguna autoridad federal pudo ocultar para siempre. Los informes de seguridad de Samuel Washington, ocultos durante 25 años, finalmente salvaron las vidas que él murió tratando de proteger. Las barreras de hormigón que ocultaban el asesinato sistemático se convirtieron en monumentos a la persistencia de las familias que se negaron a aceptar las mentiras oficiales sobre los accidentes industriales. ¿Cuántos otros organizadores sindicales yacen bajo suelo estadounidense con sus asesinatos disfrazados de accidentes laborales? ¿Qué sucede cuando los gobiernos y las empresas conspiran para eliminar a los trabajadores que exigen dignidad? ¿Puede sobrevivir la democracia cuando organizarse por la seguridad se convierte en un delito capital? Deja un comentario a continuación y cuéntanos, ¿crees que los asesinatos de trabajadores por parte de las empresas y los gobiernos siguen ocurriendo hoy en día? Dale al botón, me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ver más investigaciones que demuestran que la verdad es más duradera que el hormigón.